Sí, señores, Noboa puso la diplomacia ecuatoriana bajo fuego, porque lo hicimos. Vamos a también a redactar en este video una opinión bastante interesante de Juan Paz y Miño Cepeda sobre la situación que está viviendo ahora mismo el país por este conflicto, digámoslo así, que tiene con México por la invasión a su embajada en Quito y cómo esta cuestión nos está causando mucho daño a nuestra imagen internacional. Eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a su espacio Región Network Breaking News. Sí, señores, vamos a empezar tomando de historia y presente. Durante el siglo XIX, aunque en pocas regulaciones diplomáticas y sin claras ni compartidas regulaciones, en América Latina hubo distintos casos de asilo político, así como también de refugiados e incluso expatriaciones, expulsiones y extradiciones, que son hechos y conceptos distintos. Pero normas internacionales sobre los mismos propiamente se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX, hasta alcanzar dimensión e importancias mundiales. Tuvieron como antecedente la Convención sobre Asilo de La Habana en 1928, la Convención sobre el Asilo Político y Tratado de Convención de Extradición logrados en Montevideo en 1933, cuando fueron consecuencia de los millones de personas desplazados tanto por las guerras mundiales como por las que ocurrieron en las distintas regiones, bien entre países, bien entre países o consecuencia de guerras civiles, que obligaron a considerar el tratado a los refugiados, y además porque la persecución a los opositores políticos y las luchas por el poder llevaron a quienes se sentían víctimas acudieran a buscar asilo en los espacios de las representaciones diplomáticas que el mundo había acordado considerar y respetar, con extensiones territoriales en un país, de un país en otro, como son las embajadas propiamente, amigos. El nacimiento de la Organización de Naciones Unidas en 1945, que reemplazó a la Sociedad de Naciones en 1919, la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y la creación de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, en 1945, fueron el punto de partida. El artículo 14 de la Declaración reconoció el derecho a buscar asilo y disfrutar de él en caso de persecución. Entre los nuevos instrumentos que aplicaron y perfeccionaron la dimensión de los principios y conceptos iniciales están Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Ancud en 1950, Convención sobre Refugiados, Ginebra en 1951 y el Protocolo Adicional en 1967, Convención sobre Asilo Diplomático y Convención sobre Asilo Territorial, Caracas 1954, Convención sobre Relaciones Diplomáticas, Viena en 1961, Declaración sobre el Asilo Territorial 1967. Varias constituciones latinoamericanas garantizan el asilo y el refugio. Así es, amigos. El respeto internacional a las normas sobre asilo es una institución en el mundo de la segunda posguerra. Ha caracterizado particularmente a los países de Latinoamérica, región a los que se reconoce como un ejemplo de la concesión de asilos. Y el país que más destaca entre ellos es México, con una larga tradición en el uso del instrumento internacional para proteger a personas. Sin embargo, ha existido momentos críticos. Policías venezolanos irrumpieron en la embajada de Perú para detener a 5 militares y 3 civiles en 1961. Militares uruguayos en la época de las dictaduras terroristas anticomunistas del Cono Sur sacaron de la embajada de Venezuela a la maestra Elena Quinteros en 1976. Militares guatemaltecos en plena guerra civil contra la subversión asaltaron la embajada de España y provocaron la muerte de decenas de campesinos y varios funcionarios en 1980. Fuerzas cubanas incursionaron en la embajada de Ecuador para capturar a un grupo que se había asaltado la sede en 1981. Comandos del ejército peruano también tomaron la embajada de Japón, asaltada por miembros del grupo Tupac Amaru, y los liquidaron en 1996-97. Todos los casos conmovieron al derecho internacional y provocaron serias reacciones de los países atacados. De todos modos, ni las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Jorge Videla en Argentina violentaron
las varias embajadas en las que se asilaron centenares de personas al fin de salvar sus vidas, observando así paradójicamente las convenciones de Caracas en 1954 y Viena en 1961. El asilo político bien puede retomarse a casos como el del presidente Balmaceda en Chile, derrocado en medio de una guerra civil, quien logró proteger a su familia en la embajada de los Estados Unidos, al tiempo que se aisló en la de Argentina, donde se quitó la vida eventualmente en 1891. En nuestros tiempos han tenido enorme impacto una serie de casos. Víctor Raúl Haya de la Torre, acusado de delincuente en Perú, permaneció aislado en la embajada de Colombia entre 1949 y 1954, y su salida negociada le permitió refugiarse en México. El destituido Manuel Urrutia pasó 2 años entre las embajadas de Venezuela y México a raíz del triunfo de la revolución en Cuba en 1959. Al dejar el poder, el represivo dictador Marcos Pérez Jiménez logró trasladarse a Estados Unidos, pero fue extraditado en 1963 a pedido de Venezuela. Algo más de 3 años estuvo también el expresidente argentino Héctor Cámpora en la sede de México en Buenos Aires, tras instaurarse la dictadura militar en 1976. Manuel Antonio Noriega también se refugió en Nicaragua Apostólica de Panamá al producirse la invasión de Estados Unidos en 1989, hasta que se entregó. El presidente peruano Alan García logró refugiarse también en Colombia en 1992 tras el asalto a su vivienda con orden de captura, vivo o muerto. Nicaragua asiló también al expresidente salvadoreño Mauricio Fuentes en el 2016, quien estaba condenado por la justicia de su país. En Ecuador, el ex vicepresidente Alberto Dajic también se asiló en Costa Rica en 1995, al conocerse la orden de captura por malversación de fondos. En 1995 también el expresidente Dalá Bucaram se refugió largos años en Panamá. Gustavo Noboa, acusado de malversación de fondos sobre la deuda externa, también logró asilo en República Dominicana en el 2003. Lucio Gutiérrez también obtuvo un asilo en la Embajada de Brasil en el 2005. Y Julian Assange, fundador de Wikileaks, también fue asilado en la Embajada de Ecuador en Londres en el 2012. Otros episodios tienen también más actualidad y generaron profundas controversias, como Manuel Zelaya, que fue expulsado de Honduras al ser derrocado en 2009. Uruguay negó el asilo a Alan García en 2018 luego de examinar su caso que le involucraba en el asunto de Odebrecht, una empresa acusada de los más grandes escándalos de corrupción en América Latina. El expresidente bolivariano también Evo Morales tuvo que asilarse en México tras el golpe blando en 2019. Como ustedes ven, amigos, esta situación de los asilos es una situación normal. Todas las personas buscan siempre una embajada en los que se sienten perseguidos políticos. Y las embajadas han sido muchas de las veces, mejor dicho, casi siempre, por no decir siempre, respetadas. Porque es un derecho que si un país te da a ti un asilo, tiene que respetarse. Pero aquí en este país, en nuestro país, se ha irrespetado toda norma internacional. Es realmente una, se puede decir así, reseña histórica bastante importante para que la gente tome en conciencia cómo han habido situaciones incluso con más tensiones, con mucho más delicadas y mucho más serias, digámoslo así, donde se ha respetado el asilo político. Pero aquí en nuestro país, un personaje, por cuestiones en el sentido realmente políticas, para tratar de sostener una consulta popular y un voto para una posible reelección, han obligado que a un personaje se le dé una persecución, pero bastante intensa, y que hasta el día de hoy no para. Y esto porque él fue uno de los líderes de un grupo político. Imagínense los otros, como Correa y los otros, que salieron rápido antes, porque ya miraban cómo la derecha de este país va a hacer lo posible para tenerlos lo más alejados posible y ellos mantenerse en el poder haciendo lo que están haciendo ahora en el país. Que amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos.